Hola, soy Marcela Guaita y saludo a quienes están participando en este foro sobre el papel de la familia y las políticas familiares en el trabajo. Mi participación la voy a hacer a través de una presentación PowerPoint, entonces voy a compartir esta presentación para poder abordar el tema de hoy día y voy a hablar sobre las políticas públicas en torno a la familia y el trabajo en el contexto del COVID-19. En primer lugar, voy a abordar el impacto del COVID-19 en las mujeres y las familias, haciendo una lectura de lo que está pasando en Latinoamérica con énfasis especial en el Perú. Y en segundo lugar, voy a abordar las políticas públicas en torno a la compatibilidad entre la vida familiar y la vida laboral. Sobre lo primero, este impacto del COVID en las mujeres y en las familias lo vamos a poder ver en su dimensión si revisamos cómo estábamos antes de la pandemia. Entonces voy a revisar muy rápidamente algunas cifras. Fíjense ustedes, en América Latina, las mujeres estábamos ubicadas en un aparato productivo especialmente relacionado con el sector del cuidado. Estoy recogiendo datos de la CEPAL en donde nos dicen que un 27.7% de mujeres está en trabajos relacionados con actividades en el hogar, con enseñanza o en relación con la atención de la salud y la asistencia social. Mientras que por el lado de los varones vamos a encontrar una representación masculina, especialmente en un sector tradicional, un 40.9%, en agricultura, en pesca, en transporte, en construcción. Y tanto hombres como mujeres vamos a estar presentes en comercio por mayor o al por menor. Y entonces vamos a ver cómo en la sociedad nos vamos ubicando en espacios diferentes. Si vemos el empleo informal, incluyendo al sector agrícola, vamos a ver también que las mujeres estamos, en el caso de Perú, en un mayor porcentaje presentes en este trabajo informal. Fíjense ustedes, acá está el Perú y vamos a ver que corresponde a un grupo de países en donde hay entre 5 y 10 puntos porcentuales de mayor presencia de mujeres en el empleo informal, cosa que no sucede en otros países de la misma región en América Latina. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar en esta situación previa a la pandemia. Fíjense acá el tiempo dedicado al trabajo doméstico. En general, en América Latina, las mujeres dedicamos más del doble del tiempo que nuestros padres masculinos al trabajo doméstico. En el caso de Perú, esto es claramente así, hay un 20.9% de tiempo dedicado al trabajo doméstico, mientras que en el caso de los varones es bastante menor. Y esto va a verse reflejado tremendamente durante la pandemia. De acuerdo a la CEPAL, la pandemia hace que caiga la tasa de participación femenina en menos de 6 puntos porcentuales. Vamos a ver que en otras proyecciones es de 9 puntos porcentuales, haciendo que la tasa de desocupación femenina crezca a un 22.2%. Y esto es, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Es que las mujeres vamos a engrosar las filas de las familias en pobreza, llevando a un retroceso de más de 10 años en la participación del mercado laboral. Si ustedes ven, acá yo estoy recogiendo proyecciones de la OIT que nos dicen la variación del empleo entre mujeres y hombres en los últimos años, y vamos a ver que esta es una variación que va a ser muy importante. Las barras azules corresponden a las mujeres, que va a caer tremendamente, desciende un 9.4% en el caso de las mujeres
bastante más que en el caso de los varones durante el primer año de pandemia. Luego se recupera un poco, pero ya hay una situación de caída muy importante en pobreza, y luego también una parte importante de la jornada que se está dedicando al acompañamiento escolar. Estos son datos del 2020, el primer semestre del 2020, durante el tiempo de mayor, digamos, restricción en términos de movilidad, y nuestros niños estaban en casa. Muchas veces el papá y mamá, en el caso que hubiesen presentes ambos en la casa, estaban ahí. Sabemos que muchas veces en el Perú tenemos hogares con una sola presencia, digamos, parental, que es la madre, pero vamos a ver la cantidad de madres que acompañan a sus niños en el eh, programa Aprende en Casa. Fíjense ustedes, el 79.3% es acompañando a los niños en inicial versus un 7.8% de los padres. En primaria esto es así, el 65.2% siguen siendo las madres las que van a acompañar a los niños en este programa, mientras el 8.9% de los padres lo hace. Y en el caso de los ya adolescentes en secundaria, esto baja un poco, pero siempre las madres van a ser las que tienen una mayor presencia. Y esto se da, sea que el programa se siga en televisión, en radio, internet. Es decir, el cierre de las escuelas ha implicado un tiempo de disposición de las mujeres especialmente. Y han habido otros efectos de la pandemia que es importante reflexionar al respecto, y es, por ejemplo, el número de muertes maternas que ha crecido de una manera impresionante en estos últimos años. Fíjense ustedes, el año 2020 hemos llegado a 439 muertes maternas, es decir, más de 100 muertes maternas que el año anterior, cifra que no se tenía desde el 2012, es decir, un retroceso de 8 años, pero el 2021 fue todavía peor. Tuvimos 483 muertes maternas, cosa que nos hacía retroceder por lo menos 14 años. ¿Y por qué es tan importante hablar sobre las muertes maternas? Porque esto implica que la sociedad está perdiendo a una mujer en edad reproductiva que probablemente esté dejando niños pequeños que tienen gran riesgo también de muerte, y una descomposición de la familia, porque estos niños es muy probable que vayan con tíos, con abuelas, con la familia cercana, y se desestructura esa familia. Entonces, las muertes maternas, como ustedes saben, es un indicador muy importante en materia de el bienestar de la sociedad, y por supuesto que tiene un impacto en las familias. En términos generales, y siempre siguiendo a la CEPAL, vamos a decir que la pandemia ha profundizado los nudos estructurales de la desigualdad y atenta contra la autonomía de las mujeres. Ya hemos visto cómo hay una profundización de la desigualdad socioeconómica y la pobreza, que las mujeres estamos entonces sobre representadas en los hogares pobres, hay mayor desempleo y expulsión de la fuerza laboral, hay mayor presencia de mujeres en la informalidad, es decir, sin protección social, y por supuesto barreras de acceso a servicios financieros y grandes brechas digitales. Por otro lado, la división sexual del trabajo se profundiza, concentrándose las mujeres en sectores de baja calificación y que han sido también los más afectados por la pandemia. Hay un aumento, como hemos visto, de la carga de cuidados, y hay una gran exposición de las mujeres en la primera línea de respuesta a la pandemia, puesto que son un número importante en términos de la presencia en salud. Por otro lado, vamos a ver concentración del poder, puesto que hay una menor participación de las mujeres en la toma de decisiones respecto de la respuesta frente a la pandemia, y por supuesto
una profundización de patrones culturales patriarcales que están llevando la persistencia y agudización de la violencia, ya sea por el confinamiento, al tener que vivir con los agresores, pero también hubo un traslado de la violencia a las redes sociales, al ciberespacio, y entonces enfrentamos, por un lado, una brecha digital que necesitamos que las mujeres participen justamente para poder tener mayor ingreso, pero también la presencia de la violencia en estos nuevos medios. ¿Qué políticas entonces deberíamos estar discutiendo en torno a la compatibilidad entre la vida familiar y la vida laboral? En primer lugar, quiero hacer referencia a la Ley Modelo Interamericana sobre Cuidados que se ha desarrollado como parte de la Comisión Interamericana de Mujeres, que se basa en estándares ya contemplados en materia de derechos, de no discriminación, de igualdad entre hombres y mujeres, y que lo que busca es reconocer los esfuerzos, pero también ver la posibilidad de redistribuir la tarea entre los miembros de la familia y de la sociedad, regular, promover y generar nuevas formas de atención al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Visibilizar y reconocer el aporte histórico de las mujeres en esta materia es clave, y entendemos que en el Perú el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha desarrollado ya un marco para asumir el reconocimiento del derecho al cuidado y la regulación de esto. Les invito a revisar esta ley modelo interamericana porque me parece que este es un tema que se va a seguir discutiendo en los próximos años. Por supuesto, también tenemos que hacernos cargo del cambio de regímenes laborales que ya no sigan basados en un modelo masculino que no visibiliza la carga reproductiva, que supone que hay una familia, una persona que resuelve todas las responsabilidades y que la persona que se inserta en el mundo laboral no tiene ningún tipo de estas responsabilidades. Esto es algo que tenemos que superar y es necesario revisar normas internacionales que tienen que ver con protección de los trabajadores, con salarios adecuados, pero también límites de tiempo, salud ocupacional, medidas de seguridad y esencialmente cambiar la visión de estos regímenes laborales, integrando prácticas alternativas que permitan mayor flexibilidad en el trabajo y de la cual hemos venido transitando en estos años de pandemia. Por lo tanto, es importante ver cuáles son estas oportunidades que se nos abren y para ello conectar con el tema de reducir la brecha digital resulta clave. Sin embargo, también necesitamos garantizar a las mujeres y sus familias el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva como servicios esenciales, porque si queremos que las mujeres puedan participar plenamente en el mundo laboral, necesitamos que tengan garantía también de su salud sexual y reproductiva, que tengan acceso a kits de emergencias en el caso de situaciones de violencia sexual, que puedan acceder a la anticoncepción oral de emergencia, que tengan una atención materna de control prenatal, del parto, para evitar estas muertes maternas tan terribles que se han incrementado en nuestro país y, por supuesto, atención en los casos que es necesario, una práctica de aborto dentro de los márgenes legales que corresponden y a la atención de un posaborto, porque estos son los momentos de mayor riesgo para las madres y, por lo tanto, de mayor tensión en sus familias. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo y espero que tengan una excelente discusión en este foro. Muchas gracias.